Nos da mucho gusto saludarles y darles la más cordial bienvenida a este conversatorio de la historia de Jesús Nazareno de Candelaria en el marco de esta Expo Centenario que estamos realizando y que vamos a la recta final en esta semana y que ha sido, pues gracias a Dios, todo éxito, muy visitada, muy admirada y sobre todo que se sigue hablando de Jesús de Candelaria, que eso es lo más importante. Nos ponemos de pie, vamos a ponernos en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús de Candelaria, en su presencia, pidiéndole sus santas bendiciones para que esta actividad en la que vamos a hablar de él, en la que vamos a hablar de su historia, en la que vamos a tener estas vivencias y seguramente retrotraernos en el tiempo para apreciar la dimensión de una ancestral devoción que hemos heredado de nuestros antepasados y que seguramente nos va a resultar tan familiar como afianzadora en esta devoción particular que cada uno de nosotros profesamos. Le pedimos a Jesús de Candelaria sus bendiciones y a la Virgen Santísima su madre para la protección. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. Jesús de Candelaria, piedad de nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos a Jesús de Candelaria y a la Virgen Santísima sus santas bendiciones sobre las decisiones que también emanan de las autoridades que habitan y gobiernan desde este Palacio Nacional de la Cultura y la Casa Presidencial. Pedimos lo mejor para nuestra patria, que es la patria que nos vio nacer y que ha sido testigo de la historia de Jesús de Candelaria. Pueden sentarse. Quiero en primer término dar la palabra a Sergio Fernández de la Administración del Palacio Nacional de la Cultura, a quienes estamos muy agradecidos por todo este apoyo, por la apertura que ha tenido para la realización de todas estas maravillosas actividades. Por favor, Sergio. Buenas noches a todos. En nombre del Ministerio de Cultura y Deportes, queremos decirles que estamos agradecidos con cada uno de ustedes por estar participando en estas actividades. Gracias por venir a este Palacio Nacional de la Cultura, que es el palacio de todos los guatemaltecos. Se quiere cambiar ese pensamiento que se ha tenido mucho tiempo, que este solo es el centro de poder, que solo los gobernantes pueden estar acá. Como bien dice el nombre ahora, es Palacio Nacional de la Cultura, y por eso se promueven tantas actividades culturales y en especial este tipo de actividades que nos llevan también a la devoción, a la Semana Santa, que es parte de nuestra cultura, que es parte de la cultura de todos los guatemaltecos. Esta noche vamos a tener el gran honor de contar con grandes personajes que nos van a contar la historia de nuestro Jesús de Candelaria desde sus inicios, y va a ser muy interesante escuchar todas estas historias. Así que bienvenidos nuevamente y que disfrutemos esta noche y que nos llenemos de tanta bonita información. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sergio, y gracias a toda la administración del Palacio Nacional de la Cultura, porque con todo el esfuerzo que ha significado la realización de la Expo, no hubiera sido suficiente si es que no hubiéramos contado con la participación y con la ayuda, con el apoyo de la administración del Palacio Nacional de la Cultura. Este recinto que también tiene su historia y que para la procesión de Jueves Santo es tan importante porque es un punto de referencia a su paso, la procesión de Jueves Santo frente al Palacio Nacional de la Cultura y por supuesto frente a este complejo de partes que quiere decir de Catedral Metropolitana. Hay mucho de nuestra historia que también se cuenta al paralelo de la historia del país y
y Jesús de Candelaria, que tiene 4 siglos y medio de historia, pues también tiene mucho relacionado. Obviamente la historia de Guatemala se ha contado al paralelo de esta historia que hoy vamos a escuchar. Se trata de un conversatorio y seguramente pues tendremos una profundidad de conocimiento de esta fascinante devoción de la que se habla mucho en otras latitudes, se habla mucho en otros departamentos, se admira a Jesús de Candelaria y recordemos pues que el hecho mismo de la consagración hace 100 años fue suscitado precisamente por esa cantidad de milagros, por la devoción, por la belleza escultórica de lo que hoy volveremos a tener un poco, porque Jesús de Candelaria siempre quedará algo por decir. Quiero presentarles a un personaje dentro de Candelaria. Él fue parte de las juntas directivas de la mitad del siglo XX y ha perdurado, es el único que perdura desde aquellas juntas directivas y tiene un conocimiento extraordinario. Él no solo es un devoto, sino que es un católico comprometido y además conocedor de la historia y tal vez más allá de sus estudios, porque la vivió en carne propia. Y no es por eso que esté diciendo que tenga muchos años, sino que como era muy joven cuando todo eso sucedió, ahora gozamos de toda la experiencia que nos va a permitir pues ir a datos que seguramente algunos no han sido recogidos ni por los cronistas ni por los historiadores, pero que él seguramente nos puede trasladar, además de este ímpetu, de este espíritu que debe tener una devoción a las imágenes de pasión, pero también la devoción a Jesús de Candelaria, que encierra pues, un misticismo profundo, pero basado precisamente en la religión católica que profesamos, supongo que la inmensa mayoría de los que estamos aquí por el tema que se refiere, pero también por la identidad del pueblo guatemalteco con nuestras costumbres y tradiciones. Así que me da muchísimo gusto presentarles a quien, a pesar de que en su momento fue parte de la Junta Directiva, lo seguimos considerando parte de la organización de Candelaria. Don Mario Díaz Oliveros, para que pido un fuerte aplauso. Comentar acerca de la imagen de Jesús de Candelaria no alcanzaría el tiempo. Solo recordemos para empezar que la historia de esta imagen comenzó en el año de 1493. 1493. Y ha sido parte no tanto de la historia, porque la historia no es más que el resumen de acontecimientos, de personajes, de sucesos, sino que ha sido parte del pueblo de Guatemala. Yo tuve la suerte, o más bien dicho, el llamado del Señor, por circunstancias muy especiales y que brevemente les voy a comentar para empezar este recuerdo de algunos, digo algunos, no todos, hechos que se sucedieron en el transcurso de los años. Unos muy hermosos, pero también algunos muy tristes. Yo llegué aquí a Guatemala en el año de 1948. Me tocó ingresar a una institución que se llama Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en donde encontré a 4 personajes que ya eran miembros del Consejo Directivo del Grupo Cooperador de Candelaria, que se llamaba uno Roberto Molina Gálvez, llamado el Turco, Jorge Portillo, don José Manuel Custodio, que mucho se menciona todavía en relación a la música, y don Francisco Guerra Gallardo. Lógicamente nació entre nosotros una amistad, una confianza y
compartir experiencias cuando fue mi gran sorpresa en el año 1949, que fue la primera procesión, o mejor dicho, la primera Semana Santa que yo pasé aquí ya en la capital, y me di cuenta que ellos cuatro iban en la organización de la procesión de Jesús de Candelaria el Jueves Santo. Lógicamente, ya en nuestro compartir en el trabajo, de comentar, de platicar, lógicamente me llamó mucho la atención y yo insistía ante ellos en esa actividad en la que estaban inmersos. Afortunadamente, gracias a Dios, yo tuve una bendición que les voy a compartir. En el año 1943, llegaron a Huehuetenango, en donde yo vivía, los primeros 2 sacerdotes pertenecientes a la Orden de los Merinol de Estados Unidos. Yo era allá en Huehuetenango colaborador en la parroquia. Había un pequeño grupo de acólitos y yo era el presidente de los acólitos. Y de ese grupo quiero mencionarles a 2 personas. A una lo conocen, a otra no lo conocen, pero fueron mis discípulos. Yo les enseñé a acolitar la misa cuando era en latín. 2 compañeros que llegaron a ser miembros de la autoridad eclesiástica de Guatemala. Uno, Monseñor Mario Enrique Ríos Mon, que estuvo un tiempo hace poco en la parroquia de Candelaria. El otro se llama Víctor Hugo Martínez Contreras. No es muy conocido por acá porque todo su ministerio lo llevó a cabo en la zona occidental de la República. Primero fue obispo en Huehuetenango, de ahí trasladado a Quetzaltenango, y estando él como obispo de Quetzaltenango, aquella diócesis fue elevada a la categoría de arzobispado, porque hoy la República de Guatemala tiene 2 arzobispados, el de Guatemala y el de los Altos, o sea, de Quetzaltenango. Ellos 2 fueron mis discípulos. Pero voy a esto. Estamos hablando del año 1943, cuando llegaron los sacerdotes de Merinol. Pero ellos ya tenían una visión de lo que en el devenir de los tiempos se iba a tener que dar como una necesidad de un mejor y amplio conocimiento de la palabra de Dios. Recuérdense, tal vez los jóvenes no lo vivieron, pero los que tenemos un poquito de más años, la liturgia de la iglesia por siglos era en latín. El pueblo tenía un conocimiento del Evangelio muy reducido, porque prácticamente se concretaba a la pequeña o la única explicación que el sacerdote daba en la misa del Evangelio, pero todo el resto de la liturgia era en latín. Sin embargo, estos 2 sacerdotes que llegaron en el año 43 a Huehuetenango ya llevaban una visión hacia el futuro, y yo tuve el privilegio o el regalo del Señor de ser escogido por uno del párroco de Huehuetenango para que recién llegados ellos, que la misa era en latín, yo, claro, con la orientación de ellos y elementos que me dieron, yo iba traduciendo en el púlpito de la iglesia en español la liturgia de la misa en latín. ¿Por qué les digo eso? Porque ese fue para mí el despertar a una inquietud de profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios. Y fue para mí una gran escuela, porque tantas cosas que Dios me ha permitido saber ha sido a través
Concilio Vaticano II de mediados del siglo pasado fue el que dispuso, el que contempló que la liturgia de la misa ya se realizara en la lengua vernácula de cada pueblo. Pero yo, años atrás, ya había conocido en español la profundidad, grandeza y sentido de lo que es la Eucaristía. ¿Por qué les digo eso? Porque volviendo a mis inicios, cuando yo me encontré con estos compañeros de trabajo que eran miembros del Consejo Directivo de Candelaria, pues ya nos compartimos conocimientos y ellos se dieron cuenta de que yo podía aportar algo más. Yo llegué en el año 1948. Mi primera Semana Santa la observé en 1949. En 1953, ellos me presentaron, me convidaron a ir a colaborar a la parroquia de Nuestra Señora de Candelaria. Ese fue mi inicio en esta devoción a la imagen de Jesús de Candelaria. 1943. Perdón, 1943, porque fue un año antes de la Revolución. Esto me permitió a mí poder ser aceptado por el párroco de Candelaria, que en ese tiempo era Monseñor Gilberto Solórzano Búcaro, como un colaborador más. Porque al año siguiente de haber ingresado allá, a mí se me ocurrió la idea de presentar radialmente un programa en nombre de la Asociación de Cargadores de Jesús Nazareno de Candelaria. Y tuve ese programa radial por más de 15 años. Pero el tiempo no le costaba nada a la parroquia o a la asociación, porque afortunadamente tenía un amigo que era propietario con los hermanos de una radiodifusora. Platicando con él, porque él era devoto de Jesús de Candelaria, y platicando con él, cuando instalaron la radiodifusora, me encargó hacerle los trámites para la autorización oficial correspondiente. Y entonces, comentando la idea que yo tenía, le planteé lo siguiente: yo te llevo la contabilidad de la radiodifusora sin pago, a cambio de que me des el tiempo para el programa de la Asociación de Devotos Cargadores de la Imagen Consagrada de Jesús de Candelaria. Y así se hizo por más de 15 años. Digo esto para que veamos que el Señor lo va poniendo a cada uno en el lugar que le ha asignado Él para ser útil a la comunidad, ser útil a la iglesia. Hay muchas anécdotas, muchas situaciones grandiosas de mi paso allá por Candelaria, pero hablar de todas no alcanzaría el tiempo. Escogí algunos hechos bastante importantes y a veces un poquito tristes y otros alegres. Cuando ya ingresé al consejo directivo, al grupo colaborador de Candelaria, había un señor que se llamaba Don Ramón Bonilla. Él era el que organizaba y dirigía las bandas de las mayores procesiones, tanto de aquí de la capital como de la antigua Guatemala. Y todas tenían el sistema de hacerle pago a él por su trabajo de organización y dirección, y pago también de los músicos. A él se le daba el dinero para pagar a los músicos, pero era mero picarón, porque a cada músico de lo que le correspondía le pescaba 2 o 3 quetzales.
Los músicos se quejaron y entonces, platicando con el señor Solórzano, que era el párroco de Candelaria, yo le sugerí que se le hiciera pago directamente a cada músico, porque no era justo, y así se hizo. Fue en Candelaria en donde se estableció ese sistema de pago, que inmediatamente corrió la voz y fueron adoptándolo también las otras hermandades, Santo Domingo, la Recolección y demás organizaciones religiosas que tenían con don Ramón el arreglo de las bandas para la música. Aproximadamente en el año 1959 o 1960 sucedió un acontecimiento que nos impactó cuando llegamos a la conclusión de todo lo que sucedió. Voy a partir de lo siguiente. Jueves Santo, no recuerdo exactamente el año. Las andas de la procesión eran de 60 brazos. En ese tiempo, el atrio de la catedral era totalmente libre. No tenía estos barandales que tiene ahora, sino que era totalmente abierto. Y se tenía la costumbre, cuando llegaba la procesión aquí al atrio de Candelaria, que se subían las andas al atrio, se ponían frente al parque y se cantaba el perdón. En esa oportunidad, en esa maniobra de subir las andas al atrio, cuando eran pequeñas, 60 brazos, implicaba ciertamente un grado de dificultad. Y en una de esas maniobras y todo se escuchó un grito, un alarido de un cargador que se prensó la mano con la horquilla y lógicamente se vino un pequeño alboroto, se movió y todo, y alguien lo retiró del anda, chorreando sangre, y se lo llevó aquí en la esquina de la 8ª Avenida y 5ª Calle. Había una clínica del Seguro Social y ahí fue atendido. Un accidente. Y así pasó, claro, nos impresionó y nos preocupó, pero no pasó a más. Pero resulta que la semana siguiente, o sea, la semana de Pascua, un día X, porque eso nos lo contó a nosotros después, Monseñor Solórzano el párroco, llegó una señora llorando. Él atendió y la señora llorando le fue a manifestar que el día Jueves Santo, en la mañana, había tenido un disgusto con su hijo, que le había el hijo faltado al respeto, y que cuando se acercaba la hora de la procesión, ella le dijo que no fuera a cargar porque había sido injusto e irrespetuoso con ella. Y él no le hizo caso y se fue a cargar a la procesión, y este joven fue el que sufrió el percance en el atrio de la catedral. Señor es el único que sabe de sus designios, pero así sucedió. En el tiempo que estamos tratando de recordar, el encargado de la procesión se llamaba don Carlos Regales. Los arreglos de las santas, las alegorías, solo las trataba y discutía Monseñor Solórzano y él. Nosotros ignorábamos cuál iba a ser la alegoría del anda de la procesión. Pero un año fue terriblemente problemático el asunto de la luz. Él era el que también asumía el arreglo de las carrozas que se desfilaban con motivo de la famosa Huelga de Dolores. Y por eso, indudablemente, tuvo un atraso. Eran las 10 de la noche del día
día miércoles santo y el señor no aparecía con el adorno, el arreglo, el adorno de Jesús. 9 de la noche, 10 de la noche, 11 de la noche, y pasadita la medianoche se asomó corriendo con el adorno para el anda de Jesús. Ya se imaginan ustedes que nosotros como grupo colaborador estuvimos en una tensión nerviosa, en una angustia terrible de ver que el reloj caminaba y caminaba y que estábamos ya a las puertas del Jueves Santo y las andas de Jesús sin un clavo de luz. Pasadita la medianoche, llegó corriendo y se puso a trabajar y en fin se logró que colocara el adorno y todo. Todavía a las 8:30, 9 de la mañana estaba dando martillazos y la procesión salía a las 11 de la mañana. Pero ¿qué nos sucedió a nosotros? Por lógica humana, una angustia terrible, una depresión, un estado nervioso alterado, es decir, la salud del grupo, de todos, se vino al suelo. Y aún cuando ya estaba trabajando tipo 3, 4, 5 de la mañana, ya empezó el relajamiento de nuestra tensión nerviosa, pero la salud de todos se vio seriamente resentida. Uno de los miembros del consejo tenía un primo hermano que era médico, lo llamó por teléfono, le contó lo que había pasado, pero que todos, absolutamente todos, estábamos deprimidos, nerviosos, afectados por aquellos clases de horas de angustia, porque era una angustia terrible la que sentíamos. Y lo que recomendó el doctor fue inyectarnos a todos de tiamina para levantar un poco la tensión nerviosa. Afortunadamente, yo también sé poner inyecciones. Y a mí me tocó ponerle las inyecciones a todo el grupo para levantar un poco el estado nervioso y anímico a que habíamos llegado. Fue un miércoles víspera de un Jueves Santo lleno de tremendo nerviosismo, de angustia, de desesperación y con aquella gran incógnita, ¿qué hacemos? Y el reloj corría, pero gracias a Dios salió Jesús a las 11 de la mañana. Nosotros no dormimos nada esa noche, fuimos a la procesión sin haber dormido una hora. En otra ocasión, como decía, uno de los miembros del consejo, que era Roberto Molina, llamado El Turco, llegó a la Candelaria para una preparación que estábamos haciendo y un hijo de él, de unos 7 u 8 años, se lo llevó, pero en las atenciones y en el trabajo que se estaba realizando, este muchachito se subió al coro del templo de Candelaria. En ese tiempo, el cielo del templo era un cielo falso y se metió al cielo falso. Y de repente, ¡pum!, se vino del cielo falso. Cayó sobre una de las bancas, lógicamente, un gran golpe y esto y el otro, pero para la magnitud de la altura de la que cayó, se esperaba por lo menos fracturas de algún miembro. Sin embargo, fue duro el golpe, pero el Señor Jesús de Candelaria lo protegió porque no fue de consecuencias más terribles como se pudo haber sido, dada la magnitud de la altura de que este muchachito cayó del techo del templo. Con el transcurso de los años, aquel señor de quien les hablé primero, don Ramón Bonilla, falleció y como broma podríamos decir a estas alturas, a la vuelta de las semanas de su fallecimiento se presentó su esposa a Monseñor Solórzano diciéndole que tenía un gran baúl
un archivo de partituras de marchas que para ella no tenían ningún interés, mucho menos de económico que le sirvieran para algo. Y lo fue a ofrecer en venta. Y fuimos un grupo con el señor Solórzano, uno de los más antiguos colaboradores. Estaba en Candelaria, cuyo nombre era Emilio Penagos, y don José Manuel Custodio, que era el especialista en música. Fuimos a comprarle a la viuda de don Ramón Bonilla ese archivo. La señora pedía 350 quetzales, pero nos lo dejó en 300. Ese baúl con las partituras es lo que actualmente constituye el archivo de las marchas de Candelaria para la procesión. Claro, con el tiempo se acrecentó, pero les voy a confesar un pecadillo. Dentro de las marchas, como José Manuel Custodio era el experto, a él se le encargó que revisara el archivo para escoger y eliminar marchas que no fueran muy bonitas, llamémosle musicalmente, o completar las partituras de otras que estaban incompletas. Pero se encontró una marcha preciosa, preciosa la marcha musicalmente, ¿verdad? Muy bonita, y don José Manuel Custodio se encaprichó con esa marcha. Pero resulta que era una marcha dedicada a Augusto Rufino Barrios, lo que se llamaba así como Barrios en Chachapa. Pero se encaprichó y me platicaba, y usted es que esa marcha es preciosa, no le vamos a poner el programa de Rufino Barrios, ¿verdad? Y a mí se me ocurrió una huizachada, como se dice corrientemente. Era una marcha de principios del siglo pasado, ¿verdad? Y a mí se me ocurrió, le dije, juguémonos, cambiemos el nombre y le ponemos autor anónimo. Y le cambiamos el nombre. Y esa marcha sigue figurando actualmente en los programas de las marchas de las procesiones de Candelaria. ¿Qué nombre le pusimos? A mí se me ocurrió uno sencillo, pongámosle Sacrificio. Autor anónimo. Picardía, pero el Señor todo lo soporta, el Señor todo lo puede. En estos avatares me encontré yo con unas actitudes en las hermandades que todavía perduran en algunas, pero en aquellos tiempos eran muy marcadas. Había cierta rivalidad, que mejor la procesión de Candelaria, no, que mejor la procesión de San José, no, que la Merced, no, que el Calvario, no, que San Antonio. Cada quien como que si Jesús fuera diferente en cada organización religiosa, cuando Jesús es único. Y entonces a mí me molestaba eso. No voy a decir los nombres, porque ya ninguno está vivo y no sería correcto, pero en Candelaria había 3 miembros del consejo que eran picantes para criticar, para señalar, como que si Jesús de Candelaria era superior al de San José o al de la Recoleta. Una cosa molesta. Y yo tuve el atrevimiento de conversar con el señor Marco Aurelio González Iriarte, que era el párroco de Candelaria en ese tiempo, de esas cosas. Y él me dijo, sí, yo también he visto esto. Había ciertas rivalidades. Fíjense que, por ejemplo, la procesión del Cristo yacente del Calvario no podía pasar
de la 13 calle hacia el centro de la ciudad, porque tenía prioridad la procesión del Señor sepultado de Santo Domingo. Pero si Jesús es de todo el pueblo, las imágenes no son más que representaciones. Y a mí, les confieso, me molestaba eso. Y lo platicamos con el Señor, porque incluso en la historia de Guatemala está vinculada con Jesús de Candelaria. En el año de 1809, fíjese que estamos hablando ya de aquí en Guatemala, porque aquí la capital fue trasladada en 1776. En 1809, la procesión de Jesús de Candelaria se realizaba en las primeras horas del día Viernes Santo. Pero ese día, un poquito más adelante, salía la procesión de Jesús Nazareno de la Merced. Y ese año, por gestiones de la Cofradía de Jesús Nazareno de la Merced, fue suspendida la procesión de Jesús de Candelaria, como que si fueran dos cosas, dos representaciones diferentes. En el año de 1812 se restableció nuevamente la procesión de Jesús de Candelaria, pero ahí empezó el día Jueves Santo, que salía por la tarde. Fíjense ustedes a qué extremo, y las autoridades religiosas permitían esas cosas. Jesús de la Merced tiene su historia, tiene su tradición. Es la primera imagen nazarena de la historia de Guatemala. Pero Jesús de Candelaria también es del pueblo. ¿Y qué era esos señalamientos, esas críticas, esas cosas? ¿A qué traigo a cuenta esto? Porque en las prácticas con el Señor Solórzano, yo le dije: mire, monseñor, ¿por qué no armamos un consejo de hermandades para unir a esta gente, que se conozcan, que se entiendan, que se abracen, que se saluden y que cooperen unos con otros? Y se logró, gracias a Dios. De ahí nació, a la sombra de Jesús de Candelaria, el Consejo de Hermandades y Asociaciones de la Arquidiócesis de Guatemala. Se invitó a los representantes o encargados de las distintas procesiones, y Candelaria fue la sede en donde se manejó todo el proyecto, toda la organización, y inicialmente se designó un consejo provisional para preparar el trabajo y el proyecto de los estatutos del Consejo de Hermandades y Asociaciones de la Arquidiócesis de Guatemala. Voy a leer los nombres porque más algunos los conocen ustedes. Ese Consejo Provisional fue integrado de la siguiente manera: Monseñor Marco Aurelio González Iriarte y el presbítero Tomás Barrio Sánchez, el licenciado Raúl Valdeaveaño Not, don Fernando Pellicer, don Miguel Ángel Sosa, don Medardo Ortiz, Guillermo Lira Molinedo, don Pedro Joaquín Esquivel Ramos, don Macario Santizo Aguilar y don Fernando Molina Giro, de diferentes organizaciones. Se logró realizar el trabajo, se hicieron todos los preparativos y el proyecto de estatutos del Consejo de Hermandades y Asociaciones. Nació esto a la sombra de Jesús de Candelaria. Cumplido el proyecto, o mejor dicho, los trabajos iniciales, el señor arzobispo de Guatemala, en aquel entonces el cardenal Mario Casariego,
mediante decreto del 19 de junio de 1972, aprobó la creación del Consejo de Hermandades y Asociaciones de la Arquidiócesis de Guatemala y se integró la primera Junta Directiva, que quedó formada por las siguientes personas: Monseñor Marco Aurelio González Iriarte como presidente, Doctor Juan Carranza por la Hermandad de Santo Domingo, Don Manuel José André Valladares de la Merced y Don Carlos Díaz del Cid también de la Merced, Don Medardo Ortiz Hernández de San José, Don Salvador Eduardo González de San Pedro Apóstol, Guillermo Lira Molinero del Calvario, Óscar Castro Alvarado de la Recolección, Don Pedro Gil de la Divina Providencia, Don José Manuel Custodio Ramos, Don Fernando Pellecer y su servidor como secretario. Traiga cuenta esto pues para que vean que ha habido pues la inquietud de unificar al pueblo de Dios, que no seamos egoístas, que no seamos criticones, sino que seamos abiertos de corazón. Acordémonos que la palabra del Señor dice que nuestro juicio va a ser ¿sobre qué? Sobre nuestra actitud con el hermano. Tuve sed y me disteis de beber. Tuve hambre y me disteis de comer. Anduve desnudo y me vestisteis. Hay una fotografía que ha circulado por ahí de su servidor, que es de los años por ahí 1970-74, en donde apareció en Prensa Libre hace aproximadamente 3 o 4 años, porque Prensa Libre tenía una sección que se llamaba El Pregón, que sacaba en el tiempo de la Cuaresma y Semana Santa, pero un día apareció visitándome en mi casa un reportero de Prensa Libre que andaba recabando datos de la tradición, de las procesiones, de personajes, etcétera, etcétera. No sé quién le dio mi nombre. Y apareció esa fotografía que he visto que varios la tienen en su aparato. Pero, ¿por qué les cuento esto? En esa fotografía yo aparezco en detalles de la vestidura de Jesús de Candelaria en el patio del convento de Candelaria, a ras de suelo sobre una alfombra. Y la pregunta que me hicieron la otra noche fue ¿por qué estaba Jesús de Candelaria en el patio del suelo? La respuesta fue muy sencilla. En aquellos años el trabajo fotográfico no contaba con los avances tecnológicos de hoy día. Para tomarle fotografías a una imagen no se puede con lámparas de luz, porque el encarnado de las imágenes es muy brillante y entonces se producen lámparas que se llaman reflejos ahí. Entonces había que sacarlo al patio y aprovechar la luz del sol, valiendo nada más que de unos puestos así de madera con papel plateado y papel dorado para ir dando iluminación. Por eso es que Jesús estaba en el patio para sacar las fotografías necesarias para los tonos y para los tonos. Pero lo que yo les quiero contar es que hasta la fecha no sé quién tomó esa fotografía, porque llegó a mis manos días después bajo sobre como un regalo incógnito, y hasta la fecha no sé quién fue el amable de eso. En esa fotografía Jesús viste una túnica verde. Cuando Monseñor Gilberto Solórzano Búcaro era el párroco de Candelaria,
hizo un viaje al Vaticano y aprovechó para pasar por España buscando, porque allá, imagínense ustedes cuántas empresas, talleres hay para la confección de ornamentos, de mantos, de túnicas y de otros elementos de orden religioso. Entonces, se le ocurrió hablar con el dueño de esa empresa en Madrid. Le contó que aquí en Guatemala teníamos pues todas estas hermosas tradiciones, pero la confección de una túnica en la casa central costaba un capital, no menos de unos 2.500, 3.000 quetzales, ¿verdad? Y entonces él, investigando en España más o menos los costos de una túnica, unos trabajos maravillosos, porque allá imagínense ustedes nada más ni menos que las famosas Semana Santa de Sevilla y de los otros lugares de España. Trajo la dirección y entonces, platicando de su inquietud, que nació de lo siguiente: en ese tiempo el quetzal estaba a 1 por 1 con el dólar. La peseta española estaba a 30 pesetas por un quetzal. Imagínense ustedes que una túnica que aquí costaba 2.000, 2.500, resultaba con ese cambio costando 800, 900 o 1.000, 1.200 quetzales. Era mucho más económico, y de ahí nació que se mandó el patrón a esta empresa que se llamaba Julián Cristóbal y compañía. Yo era el que hacía las cartas, las comunicaciones y toda la cosa, y entonces se hicieron varias túnicas. Precisamente una de ellas, el licenciado Miguel Álvarez, que veníamos platicando de un comentario que se hizo la otra noche, de una túnica azul que obsequió Premio Nobel don Miguel Ángel Asturias. Esa túnica fue hecha en esa casa, pero alguien comentó y dijo que había venido de Francia. No es cierto. La túnica fue confeccionada en la casa del señor don Julián Cristóbal en Madrid. Vino de Francia porque allá vivía el presidente Noel de Paz, pero la túnica fue hecha allá. ¿Por qué les comento esto? Porque en una ocasión nos encontramos en la Merced con don Raúl Valeriano, que era el encargado de la procesión de Jesús de la Merced. Y como ya había cierta amistad con ellos, que ya nos comunicábamos al amparo precisamente del Consejo de Hermandades y Asociaciones, y me dijo, y me preguntó, mejor dicho, que a dónde mandábamos a hacer las túnicas, porque tenían ellos el mismo problema del costo aquí en la Casa Central. Entonces yo le conté lo que les estoy manifestando pues de la casa de don Julián Cristóbal allá en Madrid, y me dijo, ¿por qué no me haces el favor? Me dijo, dame la dirección de él para que yo le escriba y para ver si le mandamos a hacer alguna túnica o algunas túnicas para Jesús de la Merced. Pero yo le dije, sí, pero hay un problema. El problema es que cuando Monseñor Solórzano lo visitó allá en aquel viaje, le dijo que con mucho gusto ellos hacían el trabajo de las túnicas, pero era necesario mandar un patrón, se llama, de la persona, de su estatura, de todos sus aspectos para el tamaño. Le dije, entonces van a tener que sacar un patrón de Jesús de la Merced para mandarlo, porque si no, va a ser qué medidas va a hacerla. Pero se me ocurrió, y platicando con Fernando Pellecer, que le conté yo esta práctica, le dije, mire usted, le dije, ¿por qué no hacemos una cosa? Llevémonos una túnica de Jesús de Candelaria y se la probamos a Jesús de la Merced. Y efectivamente esa túnica verde que aparece en esa fotografía
El sábado santo de este año la llevamos en la mañana a la Merced, que estaban en los detalles ya finales de regresar a su camarín y todo. Llevamos la túnica verde y cabal le quedó exactamente a la misma medida de Jesús de la Merced. Cosas de la vida, ¿verdad? Bien. Esa es la historia de la túnica verde que aparece en esa fotografía. Vino el terremoto de 1976, el desastre que ya lo conocemos nosotros. Como medida de precaución en Candelaria, porque como seguían los movimientos, tantas cosas que pueden sucederse, todos los elementos valiosos de la parroquia, copones, cálices, expositores, coronas de Jesús, llagas de la Santísima Virgen María y otras joyas, llamémosle, de las imágenes, tomamos la decisión de llevarlas al Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala en depósito por cualquier situación que se pudiera dar. Esto fue como una medida de precaución. El Jueves Santo, siguiente al terremoto de 1976, el inicio formal, llamémosle así, de la procesión se realizó en el atrio del templo por una medida de precaución, porque acababa de pasar el terremoto. No se habían hecho trabajos de investigación para ver si había seguridad, en fin, tantas cosas que hay que ver frente a un movimiento telúrico de esta magnitud. La procesión empezó su solemnidad en el atrio del templo. Al interior solo ingresaron los turnos de salida tanto de Jesús como de la Virgen. Y acordémonos que los campanarios de ese templo sufrieron seriamente con motivo de ese terremoto de 1976. De GDV un acontecimiento extraordinario relacionado con la historia de la imagen de Jesús de Candelaria. Me refiero a la celebración de sus 400 años en el año de 1963. Una peregrinación a la antigua Guatemala. Se inició el 3 de marzo de 1963 a las 6 de la mañana. La municipalidad facilitó una plataforma para llegar a las andas de Jesús. Acordémonos que eran de 60 brazos, no son las andas actualmente de casi más de 100 brazos, ¿verdad? Bien, salimos a las 6 de la mañana y en todo el trayecto, tanto en las calles de la ciudad como en la carretera, en distintos puntos, aparecieron grupos de gente para rendirle homenaje a Jesús de Candelaria, con aplausos y con quema de fuegos pirotécnicos. Llegamos a la antigua Guatemala, acercándose ya el mediodía. Fue recibida la caravana, la imagen, mejor dicho, por las autoridades religiosas y civiles de aquella ciudad colonial y una gran cantidad de personas. Inmediatamente bajamos las andas de esa plataforma y se organizó una procesión para llegar a las ruinas de Candelaria para la celebración de una misa. Colocadas las andas de Jesús frente a los muros que quedaban y todavía quedan de aquel templo de Nuestra Señora de Candelaria,
y que fue la casa de Jesús de Candelaria durante varios siglos, Monseñor Rodolfo Quesada Toruño, en aquel entonces obispo de Zacapa, Chiquimula, fue invitado por Monseñor Solórzano, el párroco, para celebrar la Sagrada Eucaristía solemne. Aquella planicie que está frente a las ruinas de la Candelaria, no sé quienes lo conozcan, están al pie del Cerro de la Santa Cruz, totalmente lleno, una cantidad de gente, tanto de los que nos acompañaron de la capital como de la gente antigüeña que le dio la bienvenida a aquel Jesús de Candelaria que había sido su contemporáneo viviente en la ciudad colonial. Terminada la celebración eucarística, se inició ya una procesión por las principales calles y avenidas de la ciudad. Esas banquetas estaban, como se dice vulgarmente, atiborradas de gente, aplaudiendo, manifestando su alegría de tener otra vez cerca de ellos aquel que había sido su vecino durante siglos de la historia. Pasamos por el Parque Central, totalmente abarrotado. Y en todas esas avenidas y calles de la ciudad antigüeña, la belleza de las alfombras antigüeñas. Sin faltar el olor maravilloso del corozo, del pino y de las alfombras multicolores, riqueza de Guatemala, porque ya no es solo de la antigua, sino que Guatemala también, que la capital ya se ven unas obras maravillosas. Y les quiero contar un detalle muy importante que no sé quienes lo hayan leído o sabido. Hace aproximadamente unos 7 u 8 años, de Honduras, por medio del Ministerio de Cultura, fueron invitadas 3 familias de Guatemala llevadas a Tegucigalpa para que fueran a enseñarles todo el procedimiento de las alfombras que adornan las calles y avenidas de Guatemala en esta maravillosa celebración que tenemos de Semana Santa. Fueron allá estas familias con gastos pagados y todo, y les fueron a enseñar desde cómo preparar los materiales, cómo hacer los moldes, cómo realizar la realización. Y todo fue porque la Semana Santa, en una ciudad contigua, Tegucigalpa, que se llama Comayagua, celebran de una manera también muy especial la Semana Santa. Y allá, actualmente, también se ven alfombras, pero toda la escuela fue Guatemala. Terminada la jornada antigua, aproximadamente a las 7 de la noche, partimos de vuelta hacia la capital. Y en muchos lugares, a pesar de que ya era de noche, siempre había grupos de personas que estaban en el camino esperando el paso del Señor para rendirle homenaje. A la altura del mismo fue necesario detener la caravana porque mucha gente quería, ya no nos dejaban pasar. Una expresión espontánea, maravillosa, grandiosa de los sentimientos del pueblo de Guatemala. Hacia Jesús de Candelaria, sí, pero en el fondo hacia el Jesús Redentor y Salvador, que es representado por esta imagen y las demás imágenes que tenemos en Guatemala, que son una belleza, que son parte de nuestra historia. Llegamos más o menos a las 10 de la noche a la capital y que en las cercanías del templo de Candelaria había una gran cantidad de devotos y devotas, y los hombres pidieron que se bajara
la plataforma de las andas con Jesús de Candelaria y se improvisó una procesión que llegó al templo pasada la medianoche. Fue un acontecimiento maravilloso y grandioso. Hay una persona a quien no quiero dejar de mencionar, de mis respetos, y que fue una gran persona colaboradora en Candelaria. Me refiero a doña Enriqueta Arellano de Becer, madre de Fernando. Ella por muchos años fue en Candelaria la encargada de vestir a la Santísima Virgen para la procesión del Jueves Santo, igual para las imágenes de San Juan y de Santa María Magdalena. Pero lo hacía con mucho cariño, con mucho respeto y con mucho gusto, para que la Madrecita de Jesús luciera maravillosa en esa procesión del Jueves Santo. Quería mencionarlo porque lo justo debe ser justo. Quiero concluir esta convivencia con ustedes de estos sucesos que se dieron, unos muy alegres, otros muy penosos, llamándonos a una pequeña reflexión. Jesús de Candelaria y todas las imágenes de Jesús son una representación del Jesús vivo. ¿Por qué las imágenes? Porque la pedagogía de la Iglesia se orientó a enseñar la historia sagrada a través de las imágenes. Así como cuando empiezan nuestros pequeños en kindergarten y ahora en otros grados, ya muchachitos que ya solo falta que los lleven en brazos a los colegios. ¿Qué necesitan o cuál es el procedimiento pedagógico que se sigue para que estos niños vayan aprendiendo el entorno, las cosas que ven? Se les dibuja una casa, se les dibuja un perro, se les dibuja un río, un árbol, una fruta, un ave. ¿Por qué? Porque por la vista entra el conocimiento de las cosas. Esa es la misma función de las imágenes, para que por la vista entendamos la gran tragedia y el gran regalo de la salvación. Hay un pensamiento oriental muy sabio que dice: el hombre necesita de las cosas concretas para entender las cosas abstractas. Para nosotros, abstracto es Dios, porque no lo vemos, pero sabemos que existe. ¿Cómo lo sabemos? A través de la enseñanza, de la pedagogía de la Iglesia. Jesús de Candelaria, como todas las demás imágenes, son representaciones de Jesús. Ahora analicemos esto y tratemos de entenderlo y de, como se dice vulgarmente, de masticar. ¿Qué vemos en la imagen de Jesús de Candelaria? Vemos a un ser humano que va cargando una cruz. Es un ser humano, ahí hay un cuerpo, pero que también en esa dolorosa caminata, en esa dolorosa situación, también va derramando su preciosísima sangre. Jesús, la imagen de Jesús, sea de Candelaria, de la Merced, de la Recolección, de donde sea, representa la Sagrada Eucaristía. Porque la Sagrada Eucaristía es el cuerpo y la sangre de Jesús. Y la imagen de Jesús de Candelaria que nos presenta su cuerpo agobiado
cruz y la sangre derramada por las espinas de la corona y luego por los clavos que atravesaron sus manos y sus pies. Jesús es una representación de la Eucaristía, porque es un cuerpo y es una sangre. Y la Eucaristía, que es la renovación del sacrificio de Jesús. Por eso, en la Eucaristía hay dos elementos eucarísticos, dos elementos sacrificados, un pan y un vino. El sacrificio es uno, pero las consecuencias son dos. Si recordamos las palabras de la Eucaristía, dice: este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. ¿Entregado a qué? Al sacrificio, a la muerte, para volvernos a la esperanza de la resurrección y la presencia nuestra en la casa del Padre. ¿Entregado por qué? Por culpa del pecado original. Esa acción se llama redención, porque Jesús nos redimió con la entrega de su cuerpo. ¿Qué quiere decir redimir? Pagar. Pagó por el pecado original para darnos la oportunidad de llegar a la casa del Padre. Ese es el sentido de la entrega de su cuerpo. Pero viene la otra acción, la sangre. ¿Para qué es la sangre? La sangre es para la salvación. Jesús, en esa escena que nos presenta la imagen de Jesús de Candelaria y las demás imágenes, representa la Eucaristía, el cuerpo que se entrega y la sangre que se derrama. ¿Para qué se derrama la sangre? Para salvarnos. San Agustín escribió un pensamiento que nos deja claridad para este concepto. El que te creó y redimió sin ti, porque nosotros la redención no la alcanzamos por nuestro mérito, sino que la alcanzamos por el sacrificio que realizó Jesús y que representa la imagen de Jesús de Candelaria llevando esa cruz en la cual fue crucificado. El que te creó y redimió sin ti no puede salvarte sin ti, porque para la salvación sí ya tenemos nosotros que conquistarla con nuestra vida cristiana. Veamos pues en la imagen de Jesús de Candelaria, tan ligado a la historia, a nuestra historia. Veamos la imagen de la Sagrada Eucaristía y demos un paso adelante de la representación a la realidad eucarística que se desarrolla en todos los templos. Hay una que se me había escapado y que lo voy a relatar de la siguiente manera. Hay una parábola de Jesús en donde describe la historia del pueblo de Israel. Dice que había un señor que tenía una niña, contrató obreros para que la trabajaran. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, el dueño de la viña mandó a sus servidores a cobrar su parte y los mataron. Envió a otros servidores y los mataron. Entonces mandó a su hijo y dijo a él si lo van a respetar, pero lo mataron. Y como Jesús estaba predicando al pueblo judío, les preguntó: ¿qué harían ustedes? Y la respuesta fue: acabar con ellos. Entonces Jesús les dijo:
lo mismo hará mi Padre con ustedes, con los judíos. Y se les quitará el reino de los cielos y se le dará a otros que den fruto. Quitarle el reino de los cielos significa quitarles el privilegio de haber sido el pueblo escogido para preparar la venida del Mesías. Y se le dará a otros que den fruto. Y se lo dio a San Pedro. Te daré las llaves del reino. Lo que haces en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Ese es el gran regalo que nos representa la imagen de Jesús Nazareno de Candelaria, a quien tanto veneramos, a quien tanto amamos y a quien nos preocupamos de servirle y de serle fiel. Representa ese cambio. Un cambio que yo les confieso personalmente no lo entiendo hoy. ¿Por qué razón al pueblo de Israel se le sigue diciendo el pueblo escogido cuando ya no lo es? Cuando terminó su historia, Jesús lo había anunciado. En una ocasión en que salía del templo, le dijeron que admirara la grandeza de aquel templo construida por Salomón. Y Jesús les dijo: pues de esto no quedará piedra sobre piedra. Y les anunció: vendrán días de tribulación, vendrán días de dolor para el pueblo de Israel. Y le preguntaron: ¿cuándo sucederá esto? No pasará esta generación sin que suceda. Y habían transcurrido apenas 37 años. Habían transcurrido de la muerte de Jesús, cuando esa llamémosle vaticinio de Jesús se cumplió en el año 70, de nuestra era. Y entonces Israel desapareció del mapa como estado y se convirtió en un pueblo nómada por todos los rumbos de la tierra. Todavía están los resabios, esa lucha que mantiene el pueblo de Israel con los palestinos todavía es consecuencia de ese problema. ¿Y cuándo se restableció Israel como estado? Hasta en el año de 1948. ¿Cuántos años hay del 70 a 1948? ¿Y gracias a quién? Gracias al voto de Guatemala en la sesión de la Asamblea de las Naciones Unidas. Guatemala tiene el privilegio de ser autor de un restablecimiento del pueblo de Israel. Y hay una parte del Evangelio que nos da con toda claridad esto cuando anuncia de su Evangelio y anuncia los acontecimientos y dice: los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. ¿Quiénes son los últimos? Los últimos son el pueblo que vino a establecer Jesús, o sea, el pueblo no judío. Nosotros somos los últimos llamados en la historia de la salvación, pero somos los primeros porque ya tenemos la salvación lograda por Jesús con su sacrificio en la cruz. Y los últimos serán y los primeros serán los últimos. ¿Quiénes fueron los primeros? Los judíos. Llegará el tiempo en que tengan que aceptar que Jesús vino a cambiar la historia de la humanidad.
Veamos pues, hermanos, la imagen de Jesús de Candelaria como una figura que debe llevarnos a la Eucaristía, el cuerpo y la sangre, ese cuerpo que nos preocupamos de vestir con esas hermosas túnicas, y esa sangre derramada por la corona de espinas, la corona de dolor. Pero viene la gran esperanza, y esa debe ser nuestra esperanza, la esperanza de la resurrección. Y a propósito de las procesiones, quiero terminar con 3 detalles que se observan en el recorrido de las procesiones y especialmente en las alfombras. Voy a hacer una pregunta, a ver si ustedes saben quién instituyó o estableció el uso del incienso en las procesiones en el culto. ¿Alguien sabe? Nadie. Es muy difícil. No me explico por qué no nos los han enseñado. El incienso se aplica o se usa en el culto por disposición del Creador, de Dios Creador. Cuando Moisés iba conduciendo al pueblo de Israel hacia la tierra prometida por el desierto del Sinaí, le iba dando a Moisés las instrucciones de todo lo que él tenía que ir haciendo. La celebración de la Pascua ya había quedado establecida desde allá en Egipto, pero venían las otras fiestas y las otras cosas que tenían que realizarse. Una de ellas fue la siguiente: le dijo a Moisés que construyera el tabernáculo. El tabernáculo era una casa de campaña. Recordemos que el pueblo de Israel iba peregrinando hacia la tierra prometida. Era el tabernáculo una especie de como templo, pero provisional, y en el cual estaba el arca de la alianza. Y aquí viene lo importante. Y le dio las instrucciones de cómo elaborar el altar para los sacrificios. Y le dijo: además, construirás el altar para el incienso. Y a Aarón, el hermano de Moisés, que fue el primer sacerdote, a Aarón ofrecerá todas las tardes el incienso en honor a mí. De ahí nació el incienso en el culto de la iglesia. Otro detalle: las alfombras. Las alfombras son expresiones de honor, de manifestación, de reconocimiento y agradecimiento. ¿Qué simbolizan las alfombras o qué nos recuerdan? La entrada de Jesús a Jerusalén. Dice la Sagrada Escritura que el canto de Hosana al Hijo de David, y tendían sus manos en el camino y cortaban las ramas de los árboles para dar la bienvenida al Hijo de Dios. Las alfombras nos recuerdan ese gesto de las ropas, de los mantos y de las ramas tendidas para hacerle una alfombra de bienvenida a Jesús en su entrada a Jerusalén. Y un tercer elemento que se observa no en todas las alfombras, pero en la antigua sí bastante, y aquí ya también en algunas. No sé si ustedes han tenido la curiosidad de ver que en algunas alfombras han incluido verduras y frutas. ¿Por qué? Porque eso nos recuerda que en aquella ocasión en que Moisés iba conduciendo al pueblo de Israel, también estableció las fechas
para las celebraciones del culto. Y le dijo: contarás 7 semanas después de la fiesta de Pascua, y cumplidas las 7 semanas, o sea, el número 50, deberá ofrecerse el fruto de las cosechas, el primer fruto de las cosechas, como agradecimiento a Dios por su generosidad. Las frutas y las verduras simbolizan el fruto de las cosechas. Segunda fiesta del pueblo de Israel. Y se convirtió en el devenir de los siglos en la gran cosecha realizada por Jesús con su muerte en el madero de la cruz. En ese sacrificio que trae a nuestro recuerdo y a nuestra mente la imagen de Jesús Nazareno de Candelaria, a quien pido que nos bendiga a todos. Amén.